buen día para todos. Hoy estudiaremos la creación. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de esperanza. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija y que este estudio, Señor, sea de gran bendición espiritual para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Génesis encontramos a Jesús como nuestro creador, Jesús nuestro sustentador y Jesús nuestro redentor. Génesis es el principio. De esta manera Génesis nos da el fundamento, la base sobre la cual descansan todas las escrituras. Génesis es primordial para todo lo que viene después. Génesis nos ayuda a entender quiénes somos como personas. Génesis nos revela nuestro verdadero origen, que fuimos hechos perfectos por un ser perfecto en un mundo perfecto, hechos a la imagen de Dios con un propósito. En el libro de Génesis encontramos la caída de Adán y Eva. Génesis nos explica por qué nuestro mundo ya no es perfecto y por qué como seres humanos no somos perfectos. Pero en Génesis se nos muestra la salvación que es en Cristo Jesús. En el libro de Génesis encontramos la creación. En el libro de Génesis encontramos el nacimiento, el arco iris, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Pero también en el Génesis encontramos historias de amor como de Jacob y Raquel. Encontramos lecciones de ética, encontramos lecciones de amor, lecciones de fe como la fe de Abraham. Qué bueno es que el Génesis empiece con la creación. Eso significa que la creación marca el inicio de la historia humana. Debemos entender el verdadero sentido del sábado, el día de reposo. Dios, en su infinita misericordia, nos creó a su imagen. Encontramos que existe la caída, pero también abunda la gracia. Existimos por la gracia de Dios. Somos creados por gracia de Dios, pero también somos salvos por su gracia. El libro de la naturaleza y el libro de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra. Van en perfecta armonía, dan testimonio de las mismas grandes verdades. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente. Leamos Salmos 100, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En Génesis capítulo 1, Dios aparece como el Elohim, que denota fuerza y majestad. Luego en Génesis capítulo 2 encontramos a Dios como un Dios personal y cercano, el gran yo soy. Este Dios denota cercanía y relación, pero toda la Biblia nos invita a adorar única y exclusivamente a Dios. Pero entendiendo que tenemos un Dios poderoso, soberano y con mucha grandeza, pero también reconociendo nuestra dependencia de Él, porque Él nos creó. De este modo, Él se merece toda la adoración. En otras palabras, tenemos un Dios poderoso y majestuoso, pero un Dios amoroso que se relaciona con nosotros. Debemos tener sensatez al acercarse a Dios para adorarlo. Si te das cuenta que Dios es grande, podremos apreciar su gracia y disfrutar de su maravillosa y amorosa presencia en nuestra vida cotidiana. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. A cada paso del relato de la creación, Dios evalúa su obra como buena.
Cada día Dios se maravillaba de lo que creaba y pronunciaba la frase es bueno. La obra de la creación de Dios fue exitosa. A Dios le estaba funcionando lo que hacía. Ejemplo, la luz iluminaba. Las plantas daban frutos. Además, Dios colocaba hermosura en cada detalle de la creación. Si Dios decía que la creación era buena, era porque era hermosa y perfecta. No existía maldad en la creación. Todavía el mundo no había llegado al grado de maldad que existe hoy. Hoy nuestro mundo está infectado de maldad, está infectado de violencia, de muerte, destrucción. En el siguiente relato de la creación, entre el mal y el resultado es demasiado malo. El mal entró a la humanidad. Cuando analizamos Génesis, nos damos cuenta que Dios fue creando todas las cosas en 6 días. No como dice el relato de la evolución, que todo fue dándose progresivamente. Eso es falso. Dios no hizo nada casual. Dios no hizo la tierra al azar. El mundo no surgió por sí solo. El mundo surgió como resultado de la voluntad de Dios. Solo Dios es el creador de todas las cosas. Él dijo y las cosas existen. Cuando Dios hizo el sábado, culminó todo. Todo se completó. Leamos Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La cesación en sí misma formó parte de la terminación de la obra. Es decir, Dios reposó. El verbo reposó, Shabbat, significa literalmente cesar de una labor o actividad. Génesis capítulo 8, versículo 22. Como un artífice humano completa su obra cuando la ha llevado hasta su ideal y entonces cesa de trabajar en ella. Así también, en un sentido infinitamente mayor, Dios completó la creación del mundo, cesando de producir algo nuevo y entonces reposó. Dios no descansó porque lo necesitara, tal como lo dice Isaías 40:28. Por lo tanto, el reposo de Dios no fue el resultado ni del agotamiento ni de la fatiga, sino el cesar de una ocupación anterior. El Decálogo mismo declara precisamente que Dios, habiendo trabajado 6 días, descansó el séptimo día de la semana de la creación. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 11. De acuerdo con las palabras del texto, los 6 días de la creación fueron días terrestres de duración común, ante la ausencia de cualquier clara indicación contraria. Debemos entender de la misma manera el séptimo día, y más todavía puesto que en cada pasaje donde se menciona como la razón del día de reposo terrestre, es considerado como un día común. Dios acabó su obra e instituyó el sábado. Éxodo capítulo 31, versículo 17. El sábado sirve además para colocar nuestra fe en Dios, que Dios terminó y además creó todo. Además la consideró buena en gran manera. Guardamos el sábado porque Dios es el creador de todas las cosas. Si Dios descansó de sus obras, ¿por qué nosotros no descansamos de las nuestras? Así que si descansas, estás cuidando de la creación de Dios, porque estás cuidando tu cuerpo físico. Nosotros que guardamos el sábado, estamos agradecidos con la creación de Dios. Y además debemos cuidar de la creación y cuidarlo a Él también. Dios hará una nueva creación. Leamos Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El sábado es una señal al final de nuestra semana humana de que el sufrimiento y las pruebas de este mundo terminarán. Dios eligió el sábado
como el día indicado para sanar a los enfermos. Dios les mostró a ellos y nos da evidencia a nosotros que todo dolor, todo sufrimiento, toda muerte habrá terminado, que es la terminación definitiva del proceso de salvación. Así que cada vez que guardas el sábado, te está anunciando la esperanza de la redención. Entraremos en el reposo del Señor, pero para ello debes ser obediente ahora. Dios nos creó a nosotros. Dios hizo al hombre para que disfrutara de todo lo que había creado. Leamos Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó a su imagen. Solo los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y por consiguiente fue hecho a imagen de Dios, llevan a la conclusión de los que celebraron consejo deben ser personas de la misma deidad, haciendo de Adán el brillante o su naturaleza como la imagen de Dios. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. El hombre se parecía a Dios. Vino a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío, una personalidad autoconsciente. Esta naturaleza reflejaba la santidad divina de su Hacedor hasta que el pecado destruyó la semejanza divina. Solo mediante Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Se transforma nuestra naturaleza otra vez a la imagen de Dios, tal como lo dice Colosenses capítulo 3 versículo 10. La palabra imagen se refiere a la forma concreta del cuerpo físico. La palabra semejanza se refiere a cualidades abstractas que son comparables con la persona divina. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, tanto física como espiritualmente. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor, es decir, la imagen de Dios. Dios lo formó al hombre y él mismo, Dios, le dio vida al hombre. Dios le otorgó al hombre soplo espiritual y también le otorgó vida física. Luego Dios procedió a crear a la mujer del cuerpo del hombre. Podemos asegurar que ella es de la misma naturaleza del hombre. Dios hizo al hombre y le otorgó el jardín del Edén, el alimento y también a la mujer. Leamos Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios colocó al hombre en el jardín de Edén para que cuidara del medio ambiente. También le dijo que trabajara. Dios da regalos, pero hay que trabajar. Adán debía ser productivo. Hay que preservar lo recibido. Dios da el alimento, pero no solo era para Adán, era para toda la humanidad.
Adán no creó los árboles ni la comida. Dios se los dio a la humanidad como un regalo, un acto de misericordia. Dios dio libertad para comer. Dios es muy misericordioso. De esta manera, Adán y toda la humanidad debían disfrutar de los regalos de Dios. Pero Dios, en medio de esa gracia, manifiesta un mandato: no comer de un árbol en especial. Si disfrutas de lo prohibido, te llevará a la muerte. Ese principio lo estableció Dios en el jardín del Edén, y ese mismo principio existe hoy. Dios le regaló a Adán una mujer, como dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Dios le da una responsabilidad a la humanidad sobre el pacto conyugal. Y además, ser una carne. El vínculo del matrimonio es un regalo de Dios. Pero recibes ese regalo y eso te lleva a una responsabilidad humana. Y la responsabilidad que debe cumplir el hombre y la mujer. Analiza en todo lo que Dios te dio. Dios te dio 3 regalos fundamentales y cumple tus responsabilidades. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.